Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Y bien, el día de hoy, Metrópolis se viste de manteles largos. Y precisamente Canal 66 y todo lo que es el equipo de producción están muy... llaman al punto más importante en este tema que tiene que ver con el nearshoring que hemos presentado ya en algunas ocasiones anteriores. Y bien, para este tema, usted lo va a ver en unos minutos más. Y bien, agradecer a todas las personas que han estado con nosotros en nuestras redes sociales, ¿verdad? Que han estado haciendo los comentarios y han estado también dándonos sus likes y también todas esas opiniones que hemos recibido. Muchísimas gracias a todos. También un tema importante. Vamos a estar viendo en el día de hoy precisamente esto que tiene que ver con los 50 años de Index y este foro que hacen aquí en Mexicali en unos minutos más. Y pues esto tiene que ver precisamente con la Asociación de Industrias de Exportación de Mexicali, que precisamente cumple 50 años y se está festejando el día de hoy. Para esto vamos a tener muchos temas. Ahí tenemos un pequeño video que vamos a estar presentando a todos ustedes, en donde están los comentaristas y expositores más destacados de este foro que precisamente se llevará a cabo el día de hoy en el Salón FSTSE. Está complicadito el nombre, pero usted lo puede encontrar ahí en Lázaro Cárdenas Poniente, enseguida de lo que es los bomberos, ahí por la zona de las automotrices que están muy cerca ahí en Lázaro Cárdenas. Y bien, en este tema también pues se va a destacar el tema del nearshoring, un tema que vamos a abordar en unos minutos más con un gran especialista sobre este y los temas financieros en nuestro país. También otro de los puntos importantes que tenemos para todos ustedes es lo que está pasando con la reforma judicial. Este es un tema que ya hemos abordado en varias ocasiones aquí en Metrópolis y hemos destacado varios de los puntos medulares de esta reforma. Y también hemos destacado pues uno de los impactos y predijimos esta situación que tiene que ver con que dos de los tres poderes no se reconozcan entre sí. Y esto lo comentamos hace varias semanas y eso pues a partir del viernes pasado, en donde uno y otro de esos poderes pues están impactando fuertemente la economía de nuestro país y sobre todo los temas que tienen que ver con la legitimidad jurídica, ¿verdad? Y esa certeza que todos estamos buscando. Vamos a ver una gráfica en unos minutos más sobre este tema. También pues hubo un amparo precisamente que genera una jueza precisamente en Veracruz, con sede, con residencia en Coatzacoalcos. Un amparo que tiene que ver con que no se publicara en el diario oficial de la Federación es precisamente este tema de la reforma. Y pues en aquel entonces estamos hablando que se niega se pone una cancelación el día 12 de septiembre, pero se publica de cualquier forma el día 15 de septiembre, tema significativo para lo que es la independencia de nuestro país. También, pues uno de los puntos importantes es que pues ha habido declaraciones en ambos sentidos. Yo quiero pasar esta primera declaración que hace la presidenta Sheinbaum al respecto. Corre video. Es que la juez no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación. Primero, porque no tiene atribución, porque una juez no está por encima del pueblo de México. Y segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo. Y tercero, porque es el Poder Legislativo quien ordena al presidente, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, no vamos a bajar la publicación
número uno. Y número dos, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura. Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero de todas maneras no queremos que quede en la impunidad, queremos que quede un antecedente de que hay una juez que por encima de su función está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo de cambio constitucional que está establecido en la propia Constitución y que deriva de la voluntad del pueblo de México. Bien, pues usted ya lo oyó directamente de la presidenta de México, pero también el Poder Judicial está haciendo lo propio y han estado precisamente difundiendo su posicionamiento en algo que le llaman la contramañanera. Y precisamente usted puede ver en este video que vamos a correr ahorita sobre esa posición del Poder Judicial. Adelante, video. Pero en esencia, la jueza lo que decidió fue que recibió una demanda de amparo antes de que se cristalizara de forma el 15 de septiembre. Ordenó la suspensión para que no se continuara. Eventualmente se continuó, amplió la suspensión para que se bajara del Diario Oficial de la Federación esta publicación. Esa es una decisión que ella ha tomado en primera instancia. ¿Qué significa que sea en primera instancia? Que se trata de una decisión que puede ser impugnada. ¿Quiénes pueden impugnar esa decisión? Las autoridades demandadas, las que están involucradas ahí, los legisladores, la Presidencia de la República. La Presidencia de la República dice, se trata de una decisión ilegal, porque el juicio es improcedente y por lo tanto no se pueden otorgar ese tipo de suspensiones. También, esa es una opinión interesante, pero es una opinión de la parte demandada. Y como decimos en el medio judicial, las decisiones judiciales se atacan o se acatan. El camino que tienen las partes en un juicio es combatirla, no opinarla. Si estiman ellos que esta decisión de la jueza tiene los efectos que señalan, que lo recurran. Para eso hay tribunales que encauzarán sus argumentos y podrán decidir si la jueza en efecto se equivocó y podrán revocar esa decisión, como ha pasado en otros juicios de los cientos de juicios que ya tenemos. Lo que no es correcto es que las partes se asuman como el juez. Que las partes digan, como esa decisión no me gusta, esa no la voy a cumplir. Como esa decisión sí me gusta, sí la voy a cumplir, pero cuando yo pueda. Como esa decisión, pues dice que me alcanza a mí, pero yo pienso que yo no soy responsable, pues yo hago como que no la conozco. Si la decisión es en contra de una persona, esa persona, como cualquier ciudadano, como en cualquier juicio, tiene dos caminos, o la recurre o la cumple. Y lo que haga fuera de estos dos mecanismos es ni más ni menos que una opinión de la parte que ha perdido, al menos hasta ese momento. Por otra parte, también pues tenemos temas de gran relevancia. Estamos hablando del tema del nearshoring. Para esto, el senador Gustavo Sánchez, senador por Baja California, expuso un tema de gran relevancia y un posicionamiento importante con respecto a este gran tema que tiene que ver con el desarrollo económico en nuestro país. Y pues además de ello, pues quiero resaltar lo que comentó precisamente el senador en este video que vamos a presentar a ustedes. Adelante, corre video. La gran oportunidad del nearshoring no la estamos generando nosotros en el país, sino fuerzas globales externas. ¿Qué requerimos en México? Por ejemplo, requerimos que cualquier transnacional, cualquier empresa que vea a México como una opción de inversión, vea que este país existe un Estado de Derecho sólido, que existe infraestructura de primer nivel, de bajos índices de inseguridad, pero también busca un país donde los temas de la energía sean confiables,
sean oportunos y accesibles. Mejorar estos factores va a detonar sin lugar a dudas todavía más el interés por invertir en México, por ver en México a un país idóneo para atraer mercados que sean comercialmente hablando con los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, además de esto, pues tenemos una gráfica muy interesante que quisiera exponer con pantalla completa para que usted pueda examinar así en su televisor cómo es que está precisamente este punto importante. Aquí podemos ver cómo es que México está precisamente en el último lugar del nearshoring en Latinoamérica. Un tema importantísimo, y si analizamos los puntos, estamos viendo sobre temas, en la primera columna estamos viendo temas de eficiencia en logística, y precisamente pues México está en penúltimo lugar. No obstante, su cercanía con el país que tiene mayor intercambio económico, Estados Unidos. Por otra parte, también el Estado y la certeza jurídica, ¿verdad?, que se maneja también. Esta gráfica quiero resaltar que es por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y precisamente pues México en este tema de la certeza jurídica está en el último lugar. Por otra parte, también tenemos la sustentabilidad y lo que es la parte de la seguridad y la violencia, en donde también nuestro país tiene pues los últimos lugares, o más bien dicho, exactamente el último lugar. Por otra parte, también lo que es los derechos de propiedad intelectual, en donde pues México tiene uno de los últimos lugares. Y por último, el de desarrollo económico. En este otro, pues México está en un tercer lugar, que ese es lo que lo salva un poco, pero pues vamos a hablar de este tema y muchos más que tienen que ver con los retos que tiene el nearshoring en nuestro país, con un gran especialista, un gran experto sobre todo en estos temas que tienen que ver con el intercambio, ¿verdad?, de lo que serían las divisas, y también con esa sensibilidad que tienen los mercados internacionales con respecto a estos temas. Regresamos en unos minutos. Bien, pues regresamos después de este corte comercial para precisamente abordar un tema importantísimo para todos nosotros y sobre todo para nuestro país. En un esquema en donde el comercio internacional y las oportunidades que tiene nuestro país de precisamente desarrollarse económicamente, pues tiene grandes retos. Y sobre todo en un esquema mundial en donde usted lo sabe muy bien, pues los que ya tenemos un poquito más de edad, vimos cómo aquella internacionalización de los mercados avanzó con diferentes empresas internacionales, transnacionales, después las empresas globales, pero después empezamos a ver la regionalización de los mercados. Y hoy pues estamos viendo a nivel mundial cómo es que los diferentes expositores políticos y contendientes, sobre todo del mercado de Estados Unidos, que es en donde México pues tiene a su socio comercial más importante, quizás arriba del 80% de las exportaciones, van a ese país y generan ingresos importantes para todas nuestras familias y toda la gente que trabaja en estos temas de la exportación. También hemos visto cómo China y Estados Unidos han tenido una rivalización, ¿verdad?, en estas economías por quién va a ser y quién toma el liderazgo de estas dos potencias. Y pues hemos visto también las declaraciones de ambos candidatos de Estados Unidos al respecto, pero sobre todo hemos visto aquellas más radicales de Trump, en donde pues establece que aquellas empresas chinas que vengan a México pues tendrán un arancel del 200%. Y esto generaría una regla importante para el resto de las empresas de nuestro país y una barrera arancelaria muy costosa. También pues hemos visto cómo pues el COVID también marcó una tendencia importante en la revalorización de aquellas partes importantes que se fabricaban precisamente en China. Y pues aquellos tiempos de entrega vimos muchas armadoras de vehículos, cómo es que veíamos el vehículo
terminado, pero por un pequeño chip que venía de ese país no podían salir. Y también pues vimos cómo el impacto de todo esto hizo que se revalorara y se generara este concepto del nearshoring, que pues hemos visto que genera grandes oportunidades para varios de los países, pero también hemos visto cómo precisamente Texas y su gobernador han generado también una tendencia importante para atraer a esas empresas que quisieran invertir en México, pero que le dan grandes oportunidades y beneficios en ese estado de la Unión Americana, pero también incluso a empresas mexicanas. También hemos visto cómo hay retos importantes en la normatividad, y esto que viene que ver con las reglas que se establecieron para el TEMEC, tema que se verá en los próximos años después de que tengamos quién sea el presidente o presidenta de los Estados Unidos. Bueno, para este tema del día de hoy tenemos a un gran especialista y hemos visto que a lo largo de los años tiene un lugar muy importante en todo esto que tiene que ver con las divisas. Una empresa que precisamente se generó ya hace algunos años en nuestro país y ha tomado este liderazgo. Este liderazgo que tiene que ver precisamente con el intercambio de dólares en nuestro país y sobre todo un gran conocedor en los temas que tienen que ver con los valores y y muchos más puntos importantes que lo vamos a ver con usted en unos minutos. También quiero destacar que nuestro invitado tiene una gran experiencia en la banca mexicana, una experiencia que data de más de 43 años, aunque usted no lo crea, más de 43 años, y también es fundador de uno de los bancos importantes de nuestro país, que es precisamente Intercam, Grupo Financiero y Empresarial, que tiene un gran liderazgo en el manejo, sobre todo además de lo que son las divisas, en lo que es los servicios personales y de todo lo que tiene que ver con los esquemas patrimoniales. También, pues, nuestro invitado el día de hoy tiene, además de ser presidente del Consejo y presidente ejecutivo de Intercam, Grupo Financiero, tiene también otros cargos importantes en Intercam Banco, Casa de Bolsa, también en fondos de inversión, también en Intercam Securities, Futures, también en Quanta Shares, también en Grupo Intercam y Grupo Intercam Internacional, que ya tiene sedes en Puerto Rico y también en Madrid, España. Y también ya nos dicen que también en Miami, Florida, tienen también ya operaciones importantes y pues se ha destacado precisamente este banco por ser el número 1 en nuestro país en todo lo que es divisas y presentar esas ventajas que tienen, además de un excelente tipo de cambio y ventaja para los compradores de dólares, tiene una gran seguridad en eso que es el que su dinero sí llegue a donde tiene que llegar. También otro tema importante es que pues nuestro invitado del día de hoy egresó de una de las universidades más prestigiadas de nuestro país, que es precisamente la Iberoamericana, una gran escuela que pues conocemos de muchos años, y también pues tuvo experiencias internacionales, precisamente en ingeniería económica y administración de producción en Columbia University, ¿verdad?, de Nueva York. Y también pues tiene diplomados en alta dirección de empresas y por un instituto también muy reconocido en nuestro país, que es el Instituto se me está trabando la voz, ustedes disculpen, el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y el programa de Investment Decisions. También tiene cursos en diferentes partes del mundo y uno de ellos es the Harvard Kennedy. También en este lugar ha tenido grandes experiencias a nivel internacional, como decíamos, pero además de esa preparación académica ha tenido esa gran experiencia en la labor personalizada de todos sus clientes. Y yo quiero precisamente dar la bienvenida y agradecer muchísimo que precisamente Eduardo García de Cuona esté aquí con nosotros. Eduardo, bienvenido a nuestro programa Metrópolis. Y mil gracias por invitarme. Más que encantado que estés con nosotros. Sí que le dedicaste mucho tiempo a mi currículum. Nada más me hiciste darme cuenta de lo viejo que estoy, caray. Híjole. Pues la verdad es de que si no fuera por los años que dijera aquí, pues me vería gratamente, sí, así es. A veces los currículums nos revelan cosas que no sabemos, ¿verdad? Exacto, sí. Pero o pues que no nos acordamos. O que no nos acordamos, exactamente.
Exactamente. Bien, pero tengo algunas preguntas sobre todos nuestros esquemas que hemos visto a lo largo de este nearshoring, ¿verdad? Y los retos que tiene nuestro país, sobre todo en la ventana de oportunidad que tenemos los mexicanos para poder subirnos a este nearshoring y pues con esas variables que hemos visto del nearshoring verde y otras acciones que nuestro país está implementando. Claro, mira, me gustaría empezar declarando que Sí. México no es nuevo en el nearshoring. ¿No? Este fenómeno de relocalización realmente empezó cuando se firmó el NAFTA en 1993, hace ya muchos años. No se llamaba nearshoring, que es un nombre muy sexy, pero desde ahí empezaron las maquiladoras, si te acuerdas, las maquiladoras textiles, empezaron a ubicar aquí en las ciudades fronterizas con mucho éxito. Y ahí empezó un proceso de transformación de la industria mexicana, que era una industria cerrada, que nadie se les metía a competir. Así es. Se abrió la industria y hubo muertos, sangrados, desangrados y muchas empresas exitosas. Y muchísimas empresas extranjeras que entraron a México a participar con empresas mexicanas o por sí solas. Y ahí empezó este fenómeno en el que íbamos muy bien, en un boom, y de repente se nos aparece China en el camino. China entra a la Organización Mundial de Comercio y nos rebasa por la derecha con sueldos bajos, costos bajos, una serie de facilidades que hizo que todas estas empresas que venían a México se fueran para China. Y México se fue rezagando y se fue yendo un poco en su crecimiento económico muy de la mano de Estados Unidos, con un buen crecimiento, pero no lo que hubiéramos esperado. Ahora que vino Trump en su ejercicio anterior, se empieza a pelear con los chinos, se da esta coyuntura de rompimiento entre Estados Unidos y China, y México, ahora nosotros rebasamos por la derecha. Y ahí se viene esta nueva oportunidad con este nuevo nombre del nearshoring. Y la oportunidad, ahí está, con muchos retos, pero muchísimas oportunidades. Y sobre todo en los tiempos, porque hemos visto que algunos de los estados, como el de Nuevo León y Monterrey en específico y toda la zona metropolitana, han captado más del 50% de estas nuevas inversiones, pero no es lo mismo para los demás estados. ¿Cuáles son los retos que tenemos los mexicanos y la ventana de oportunidad, sobre todo en este cambio, ¿verdad?, que tenemos de cambio de presidente con reglas nuevas, ¿no?, en donde por ahí dicen pues varios de los expertos de que había que aprender las reglas nuevas, ¿verdad?, porque están complicadas. Mira, yo creo que aquí a uno le va en la fiesta como te va, ¿no? Y los mexicanos, incluyo a los empresarios, al sector público y a los gobernadores, están muy acostumbrados a girar alrededor del gobierno federal. Y eso cambió, o sea, la política mexicana cambió, ya eso es una realidad, ya lo vivimos todos por 6 años. Ahorita estamos entrando en una continuación de esos 6 años. Y yo lo que veo en la parte del nearshoring, en el sector empresarial, es que los empresarios y los gobiernos estatales que se han ido solos, que no están esperando a que el gobierno federal les dé la mano y los jale en el proceso, han sido los que han tenido éxito, que es el caso de Nuevo León. Nuevo León no se esperó a que el gobierno federal le diera dinero para que se trajera Kia. O sea, fueron por Kia, lo trajeron, lo instalaron y junto con Kia llegaron 200 empresas coreanas a crear empleo para mexicanos. Se trajeron a una bola de coreanos a consumir a México y crearon otra ciudad en Apodaca, que es otra ciudad. ¿Sí? Entonces yo lo que veo es que tenemos que dejar de quejarnos y ponernos a trabajar. Así es, totalmente. Y pues es admirable ese gran desarrollo económico y sobre todo el incremento del ingreso per cápita que ha tenido el estado de Nuevo León y específicamente la zona metropolitana de Monterrey y todos los municipios contiguos, en donde pues vemos ese gran flujo de recursos, vemos cómo los centros comerciales crecen y crecen y crecen y cómo la capacidad económica de los de Nuevo León. Los regios. Los regios. Los regios. Así es. Cómo ha crecido en general, ¿verdad? Los restaurantes y vemos varios otros puntos envidiables. Y por otra parte, pues también vemos el reto que tiene que ver con esa segunda etapa de un posible presidente, ¿verdad? Que ahorita está 50-50, 50-50, la posible candidatura o elección de uno u otro, ¿no? Y Trump en su pasado periodo hizo que varias empresas que invertirían en México, y nos tocó una muy cercana,
¿verdad?, cancelaran sus inversiones, ¿verdad? Precisamente por ese temor, recordemos que se construye ese gran muro, ¿verdad?, que pues además de ser un gran símbolo, pues controló muchísimas de las importaciones y exportaciones por el otro lado del TLC, ¿no?, que no era el TLC oficial, ¿verdad? Y pues, ¿qué es tu impresión? Mira, ¿Que con uno o con otro? ahora sí que Harris versus Trump, Así ¿no? es. Y yo veo ventajas y desventajas en uno y el otro. Digo, a Trump es difícil quererlo, pero tenemos que considerar que Trump fue el que negoció el TEMEC, ¿sí? Entonces veo un poco difícil que un tratado que él negoció y cuando lo acabó de negociar manifestó que era mucho mejor tratado que el NAFTA, que ahora se ponga en contra del tratado. Harris, por el otro lado, sí se opuso a la firma nuevamente del TEMEC por temas ambientales, ¿sí? No por fondo de sueldos, de procesos o de proteger al obrero americano, como lo hace Trump, sino por temas ambientales. Entonces, yo creo que en cualquiera de los dos casos no va a estar fácil esta negociación del 26. Yo creo que México va a tener que tomar sus posiciones firmes en algunas cosas, va a tener que ceder en otras cosas. Y yo creo que en el caso de Trump, la real amenaza va a ser fiscal. Yo creo que Trump lo que va a hacer para incentivar a las empresas a que se queden en Estados Unidos, les va a dar muchas facilidades fiscales. Y no sé si el gobierno de México, los gobiernos estatales, estemos con el dinero en la cartera para dar esos apoyos. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Con Harris, pues es un poco más incierto. O sea, Trump ya sabemos lo que va a pasar, va a gritar, va a patalear, nos va a empujar hasta donde aguantemos y nosotros tendremos que empujar de regreso. Harris es un misterio. Harris es mucho más, como de buena demócrata, mucho más enfocada a Estados Unidos, al pueblo de los Estados Unidos, con una política más inclusiva. ¿Sí? Entonces yo creo que ahí va a ser diferente la negociación. Ahora, están muy parejos. Yo temo que va un poquito más adelantado Trump, pero ya no le echamos una vez, no lo volveremos a echar. Así es, ya más vale malo por conocido que bueno por conocer. Exacto, sí, así es. Bien, pues tema importante y sobre todo un esquema en donde pues dependemos, nuestro socio comercial más importante pues es Estados Unidos y de alguna manera no hemos aprendido los mexicanos a pulverizar esa clientela y esos ingresos. Y pues sobre todo también hay temas que tienen que ver precisamente con esas barreras que se tienen con China y las oportunidades que tenemos, pero también tenemos la competencia, que ya vimos en la gráfica que presentamos hace unos minutos, en donde en Latinoamérica andamos en el último lugar. Tenemos retos en logística, tenemos retos en temas jurídicos y varios otros más. ¿Cuál es lo que ustedes en la banca y sobre todo que están muy comprometidos en todo lo que es el intercambio en México, Estados Unidos, han percibido que son otras barreras que no hemos mencionado antes? Mira, yo creo que hay oportunidades muy importantes y barreras muy importantes. La energía es un reto que tenemos que resolver. Afortunadamente, la presidenta Sheinbaum tiene un discurso mucho más abierto con respecto a la energía. Ha hablado de energía limpia, ha hablado de inversión extranjera, con el control del Estado en los temas de energía, pero una posición totalmente diferente a la que había en el sexenio anterior. Entonces, energía es muy importante. Seguridad es un costo de hacer negocios en México y es un costo de hacer negocios alto. O sea, el que de cada 10 camiones que mandes al norte te roben uno, pues ya te costó un décimo más tu producción. Entonces, ese es otro reto muy importante. Yo creo que el tema de logística e infraestructura estamos bastante bien. O sea, la conectividad que tiene México, especialmente centro de México, norte de México, hacia Estados Unidos, obviamente puede estar mejor. Obviamente la carretera México, Querétaro, Nuevo León, Laredo, debería tener muchos más carriles, pero está y funciona, ¿sí? Tenemos ferrocarriles que también funcionan, tenemos una bola de puertos de altura que funcionan muy bien. Entonces yo creo que la infraestructura sí está, ¿sí? ¿Qué necesitamos hacer? Sí tenemos que ampliar mercados, pero es difícil irnos a otros mercados cuando Estados Unidos está aquí al lado, ¿no? O sea, ahora sí al vecino véndele lo que puedas. Y Estados Unidos también no es Estados Unidos, o sea, tienes Texas, una de las mayores economías del mundo, tienes California, otra de las mayores economías del mundo, y luego tienes el resto de Estados Unidos, ¿no?
Yo creo que hay una gran oportunidad para México de entrar al noreste de Estados Unidos. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad no explotada, ¿sí? Y definitivamente hay que irnos a otros lados, ¿no? O sea, los sudamericanos, como nosotros tenemos acaparado Estados Unidos, pues sí se han ido a otros lados. Recientemente, o sea, este sábado, viernes y sábado, estuve con una delegación de empresarios de la India. Venía la ministra de Finanzas de la India a México con un grupo de empresarios a invitar a los mexicanos a invertir en la India. Y venían 30 empresarios indios a ver dónde invertían en México. Súper interesante, un país que a lo mejor no traemos en la mente porque todo es Estados Unidos, China, Europa, pero sí hay otras grandes economías. La India es el país con más población del mundo, entonces grandes oportunidades que hay que explotar y hay que ser un poco más aventados y aventureros. Sin duda. Y en el tema de la infraestructura, conocemos que en el centro del país y sobre todo en el área del norte del país, la infraestructura pues ha sido muy desarrollada y sobre todo mantenida en los últimos años. Pero Baja California tiene un gran reto que sería precisamente la energía eléctrica y pues están construyendo actualmente plantas periféricas, las cuales no han tenido todavía esa conectividad, esa transmisión correcta a las diferentes empresas. Esto quiere decir el beneficio de esas plantas todavía no se ve en nuestra región. Y pues por otra parte tenemos una gran capacidad y un gran talento humano en nuestra región. La mayor parte de nuestra gente en Baja California pues mastica bien el inglés, ¿verdad? Y sobre todo tenemos una ventaja sobre otros países que es la improvisación y la implementación de nuevas prácticas, sobre todo en la industria, que varias de las empresas internacionales pues han destacado que México es su primer país para hacer cambios. Si es alemana les lleva 2 años, si es México les lleva 1 mes, ¿no? Y esas grandes ventajas que tenemos, ¿no? Pero por otra parte hemos visto que pues el Intercam se ha posicionado excelentemente bien en nuestro país como el banco número 1 en el intercambio de divisas. Y también hemos visto que es un aliado del nearshoring. Y por otra parte vemos pues uno de los grandes retos en nuestro país, que es la infraestructura. Hablábamos hace unos minutos energía y hablábamos de temas de autoproducción en lo que fue la introducción. ¿Qué concepto pudiéramos manejar para la banca precisamente en donde pueda ayudar a Baja California a impulsar ese desarrollo económico? Mira, yo creo que aquí lo que tenemos que recapacitar son 2 cosas, ¿no? O sea, una empresa que se relocaliza, ¿sí? Yo dividiría la relocalización en 2. Tú tienes una serie de empresas nuevas, principalmente asiáticas, algunas europeas, que están montando sus plantas en México. Pero la otra gran oportunidad son plantas que ya están en México, empresas que ya están en México, que están creciendo su capacidad para atender este mercado mucho más abierto que antes. Y voy a hablar de la banca en general y luego voy a hablar de Intercam. La banca en general hoy yo creo que está viviendo un excelente momento. La banca está capitalizada, está sana, la cartera vencida está en los menores índices que hemos visto en muchísimas décadas, ¿sí? Y tiene ganas de prestar dinero. Intercam tiene ganas de prestar dinero. ¿Y qué más de participar con crédito, no solo con el intercambio de divisas, sino con crédito a empresas grandes de Asia o de otros países o alemanas que están viniendo a poner su planta en México? Porque nosotros en Intercam no solo nos ponemos a analizar la nueva empresa en México, sino analizamos a la casa matriz en Corea, a la casa matriz en Japón, algunas chinas con sus retos con Estados Unidos, que tenemos que ser cuidadosos, ¿sí? Pero nosotros nos metemos con esta naturaleza internacional que tenemos a ver todo este flujo de dinero, de inversión, de tecnología, para poderle dar crédito a las plantas y a las nuevas empresas que se ponen aquí. Y las que ya están, pues van a encontrar una oferta de crédito y servicios financieros en Intercam y en otros bancos en todos los sentidos. Bien, pues un gran reto para nuestro país, sobre todo una gran oportunidad para ese crecimiento que todos deseamos en nuestro país. Y pues tenemos también otra gran pregunta. ¿Cómo en esta nueva entrada de la presidenta Sheinbaum
¿cómo han visto los empresarios a nivel nacional su aceptación o no, ¿verdad? Porque tenemos una tendencia hacia izquierda, hemos visto también una posible concentración hacia un mercado interno, ¿verdad? Porque comentábamos hace unos minutos cómo es que el país se transformó de un mercado cerrado, ¿verdad? Y veíamos aquellos que teníamos la ventaja de estar en una zona libre, pues disfrutábamos de muchos aspectos, esas importaciones gratuitas o con un muy bajo arancel. Y después, pues todo este tratado se hace y hace una gran apertura hacia todo el país y pues hoy desde los niños, ¿verdad? Pueden apreciar lo que es un chocolate M&M's, por ejemplo, que antes no se veían solamente en la fayuca, ¿verdad? Exacto. Pero hoy por hoy, pues lo tenemos desde los pequeñines hasta autos y otras circunstancias. ¿Cuál sería esa tendencia que vemos, sobre todo en una situación económica que ustedes entienden perfectamente, ¿verdad? Y tendrá influencia en algún cambio de decisiones, en algunas tendencias que puedan cambiar. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, yo creo que la presidenta Sheinbaum tiene un reto muy importante, a diferencia del presidente López Obrador. Si bien los números macroeconómicos siguen muy sanos, o sea, tenemos reservas, el déficit se ha puesto un poquito más feo, ¿sí? Pero el crecimiento esperado es mucho más bajo. Ya en el 2024 ha sido mucho más bajo de los años anteriores. Entonces vamos a tener un crecimiento menor, obviamente una recaudación menor, aunque ayer anunciaron que estaban 5% arriba del año pasado, pero no dijeron que estaban abajo del presupuesto. Entonces va a tener menos dinero para hacer cosas. Entonces va a tener que balancear entre meterle dinero a obras que apoyen el nearshoring para ayudar a los empresarios, que a lo mejor no necesitamos tanta ayuda, o usar ese dinero para ayudar a los que menos tienen, que es la vocación que tiene un gobierno como el que tenemos ahora, que es más tendiente hacia la izquierda. Y yo creo que lo que va a pasar es lo segundo. O sea, yo creo que se va a privilegiar a los que menos tienen. Lo que yo creo que debemos esperar todos los empresarios es que nos dejen trabajar. O sea, que no nos ayuden, pero que nos dejen trabajar, ¿sí? Y eso sería el mejor escenario. Ahora, el otro factor, que yo creo que va a ser decisivo, es lo que pase con los Estados Unidos. Estados Unidos, el Fed ya empezó a bajar sus tasas, pero todavía la inflación no está controlada. La inflación en México tampoco está controlada. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en estos ajustes de la economía, que no vaya en serio Estados Unidos a caer en una recesión, porque ahí sí nos tenemos que agarrar, porque se van a caer las compras en Estados Unidos que son de México. O sea, México representa el 15% de las compras de importación de los Estados Unidos. ¿Sí? Un tema importantísimo, sin duda, ¿eh? Sin duda. Y bien, sobre los demás puntos que tenemos a abordar, hay varios de ellos que quisiera abordar después de este corte comercial para precisamente entrar en este importante tema que tiene que ver con el nearshoring y esas posibilidades y retos que tenemos precisamente en nuestro país. Regresamos en unos minutos. Bien, pues regresamos después de este corte comercial con un gran invitado y pues en donde Metrópolis y Canal 66 están vestidos con manteles largos, precisamente por la calidad de nuestro invitado del día de hoy, que usted ya lo vio, ¿verdad? Y pues yo quiero resaltar que precisamente Eduardo García Lecuona es un destacado empresario en lo que es la banca nacional y pues también tienen un importante lugar en todo ese tema de lo que son el intercambio de divisas, que es el banco número 1 para ello. Y también quiero pues resaltar que a lo largo de esta plática hemos comentado varios puntos importantes. Uno de ellos es su alianza y el apoyo hacia la industria, pero también hemos visto cómo es una institución que tiene también apoyos de beneficencia en varios programas sociales, incluso algunos de los hospitales más destacados en nuestro país, como es el Hospital Juárez en Ciudad de México. Y pues también hemos visto una plática en donde se destacan todos los puntos relevantes a nivel internacional que tienen que ver con esas decisiones que vamos a tener en los próximos días
sobre todo Estados Unidos y su elección presidencial. Y pues tenemos temas importantes que comentar. Uno de ellos es el desarrollo económico y otro de ellos es el turismo en nuestro país. ¿Qué nos comentan al respecto? El turismo es un tema súper interesante, porque a raíz del COVID, si recuerdas, todos nos metimos a nuestras casas, nos encerramos, muchos países cerraron sus puertas a cualquier visitante, pero México nunca cerró sus puertas. Y a raíz de eso, muchas gentes del mundo, especialmente americanos y varios europeos, llegaron a conocer México. Entonces, además de nuestro flujo de turismo normal, todo este nuevo turismo, producto de que no podían ir a ningún lado, se acerca a México. Y en México en los últimos 4 años ha habido un boom turístico impresionante. O sea, tú tratas de conseguir un hotel en Cabo San Lucas, en la Riviera Nayarita, en la Riviera Maya, es imposible. Los precios están al doble o al triple. Y lo que es muy interesante que viene de la mano con esta fuente de riqueza que es el turismo y fuente de empleo que es el turismo, es todo el desarrollo inmobiliario que ha pasado alrededor del turismo. Nuevos desarrollos de departamentos para extranjeros, departamentos para mexicanos, casas de millones de dólares, sobre todo en Baja California Sur. Aquí en Baja California Norte, el otro día tuve la oportunidad de navegar por el Pacífico de San Diego a Ensenada y me quedé impresionado con la cantidad de edificios nuevos dando al mar que hay en esa franja. Entonces es impresionante lo que está pasando, nuevos hoteles por todos lados y todos esos son empleos, es inversión principalmente extranjera y va a haber más flujo turístico que va a llegar. Sí. No, pues sin duda un tema importante de desarrollo regional en donde aquellos propietarios que pues se habían destacado por tener aquellas propiedades en el mar y sobre todo frente al mar y pues sobre todo aquellas que no habían podido desarrollar durante varios años, hoy con este modelo pues realmente no importa el precio del metro cuadrado porque lo hacen hacia arriba, ¿verdad? Exactamente, gran oportunidad. Una gran oportunidad. Bueno, y hablando de propietarios de terrenos, ¿no? También todo el desarrollo inmobiliario industrial que está pasando alrededor de estas ciudades de nearshoring, las ciudades del nearshoring como Mexicali, pues también grandes oportunidades porque están naciendo bodegas industriales por todo México, especialmente la frontera, la franja norte, la franja centro. Ahorita si tú tratas de conseguir una bodega industrial para instalar tu planta, si vienes de Corea o de Japón o de China, hay un 2% de desocupación de bodegas industriales a nivel nacional. O sea, no hay. No hay. Y están en construcción muchísimas porque está la demanda. Entonces también un negocio muy interesante, una oportunidad muy interesante, algo que nos gusta mucho a los bancos financiar, es todo este desarrollo inmobiliario industrial. Bien, pues un eslogan muy interesante que hemos estado escuchando en los últimos días y que es motivo de la plática que vas a tener algunos minutos más es Intercam, el banco del nearshoring. ¿Qué significa esto? Pues mira, ahora sí que tomamos la oportunidad de este nombre que te digo que es sexy, ¿no? Del nearshoring, y realmente nos quedó a la medida, porque Intercam no empezó a atender empresas del nearshoring el año pasado. Es algo que hacemos desde el 96 que iniciamos operaciones con las empresas que se vieron beneficiadas con el TEMEC. Y empezamos con nuestra operación de compra y venta de divisas, porque lo primero que tienes que hacer cuando vas a hacer una inversión en México es traerte tu dinero que está en otro lado del mundo a México. Entonces empezamos por ahí, luego empezamos otra empresa para manejar inversiones, fondos de inversión, fondos de ahorro de los empleados de las empresas. Pusimos después un corredor de seguros para asegurar a las empresas y a las personas. Y por último, hace 12 años compramos un banco y lo incorporamos a nuestra serie de productos financieros. Entonces ahora damos también crédito a todas las empresas que se relocalizan, que amplían su planta productiva. A los extranjeros que llegan a comprar una propiedad en México también les damos créditos hipotecarios en dólares, como si estuvieran en Estados Unidos. Entonces, ahora damos todos los servicios que requiere una empresa que se esté relocalizando o que se esté ampliando para atender este mercado de nearshoring. No, pues excelente, porque es uno de los elementos más importantes del desarrollo económico, porque a veces tenemos las ganas, a veces tenemos el talento, pero no tenemos el apoyo financiero, ¿verdad? Y de ahí vemos el gran éxito que tuvo Monterrey en aquel siglo XIX, ¿verdad? Con aquel impulso y la detonación con aquel impulso financiero que tuvo por parte de Estados Unidos. Y bien, una de las preguntas, y para cerrar el programa del día de hoy,
sabemos que el público baja californiano ha estado esperando la presencia de Eduardo García Lecuona por décadas. ¿A qué se debe ese motivo de la visita? Pues mira, está este evento de Index, ¿no? Esta asociación de empresas exportadoras que por todo México a nivel nacional, y ahora tienen este evento aquí en México, y tuve la fortuna que me invitaron a platicar de este tema precisamente del nearshoring. Vamos a estar platicando del nearshoring, vamos a estar platicando de la situación económica de México, las oportunidades, los retos y un poquito, lo menos que pueda, de política. Eso, muy bien. Bien, pues un tema importantísimo aquí para nuestra región y sobre todo pues el estar presentes en un tema importante y una mezcla de elementos que tienen que ver precisamente con este desarrollo económico que se requiere en cualquier lugar para poderlo hacer. Estamos hablando del talento, estamos hablando de lo que es el ambiente general del lugar, pero también estamos hablando de los recursos financieros que pues son un gran elemento para que esto se pueda dar y sobre todo de manera significativa, ¿no? Porque a veces tenemos los otros dos y el recurso financiero llega a gotitas, ¿verdad? Y perdemos mucho tiempo. Entonces, recomendaciones y conclusiones para nuestro público que nos está viendo el día de hoy y esa invitación que tenemos para precisamente Mira, yo creo foro. que recomendaciones generales para los empresarios: dejar de pensar tanto en la política y pensar más en los negocios. O sea, la oportunidad ahí está, el mercado ya está, la localización de Baja California Norte es envidiable. O sea, son el estado del nearshoring. Entonces, tomen esa oportunidad y ya no se preocupen tanto por Claudia y otros que están por ahí en la Ciudad de México haciendo travesuras. Yo creo que hay que hacer planes de negocios integrales. Sí veo empresas que quieren empezar un negocio pero que no lo ven de manera integral. Y lo que mencionabas, ¿no? Sí hay que meterle capital a los negocios y entonces el banco te va a apoyar, pero no quieras hacer solo el negocio con el dinero del banco. Claro. ¿Sí? Y que entres a una cadena productiva internacional. Yo creo que esa es la clave. En cualquier punto que entres a estas grandes cadenas productivas internacionales, vas a tener éxito. No, pues agradecemos muchísimo. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, tenemos varias preguntas más que hacer, pero pues seguramente tenemos... No, se me hace que no vamos a tener la oportunidad de tenerte aquí en Canal 66 nuevamente, pero por video. Haremos lo posible de que sí. Pues muy bien, pues agradecemos la visita, ¿verdad? A ti y precisamente a Intercam, que nos dio la oportunidad de tener el honor de tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por invitarme y por tenerme y por esta plática tan agradable. No, pues encantados y pues no nos queda otra más que despedirnos el día de hoy. Ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Pues sí, no, pues muchas gracias. Gracias a ti. Gracias al auditorio por tenerme aquí y encantado de estar con ustedes. Bien, pues nos vemos entonces la próxima semana aquí en Metrópolis, Presente y Futuro, con participación ciudadana. Hasta la próxima. Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con